sin censura. Y también saludo vía telefónica al doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, quien ya llegó como todos los viernes para hablar sin censura. Profe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, querido Vicente, muy buenas tardes. Pues muy contento de estar nuevamente con la audiencia de Sin Censura como cada viernes. Oye, profe, pues a ver, hablemos de estos casos de represión de civiles. No sé si encuentres paralelos entre el caso Colombia, Israel, la Franja de Gaza, Marruecos. Háblanos de tu visión como experto en relaciones internacionales sobre estos casos, profe. Pues mira, querido Vicente, ya que lo preguntas, sí hay bastantes coincidencias. La primera de ellos es que en los tres países, en Marruecos, en Colombia y en Israel, gobierna la ultraderecha. En segundo lugar, que son los tres países antidemocráticos, porque siempre gana la derecha, aunque sea con lagunas legales, ¿no? Y tercer lugar, las tres derechas se benefician del conflicto. Es decir, las situaciones caóticas les permiten justificar presupuestos militares, las situaciones caóticas les permiten también afianzar posiciones de poder dentro de sus respectivos. Tenemos problemas para escuchar al profesor Jesús López Almejo. Él se encuentra en una zona complicada de acceso. Vamos a ver si logramos mejorar la comunicación. Le ofrezco una disculpa. Hoy pareciera que todos los problemas, y mire, yo no creo en coincidencias. Ahorita me están diciendo que hasta un corto en nuestros sistemas en Chicago. Hoy de todo ha pasado en Sin Censura. Y no me lo dé por bueno, no me lo dé por bueno. Vamos a ver si ya tenemos vía telefónica al profesor Jesús López Almejo. Te seguimos escuchando, profe. Gracias, Vicente. Entonces decía que prácticamente tienen estas condiciones, que gobiernan la ultraderecha, que son antidemocráticos y que lucran del conflicto porque el conflicto les permite aferrarse al poder, justificar gastos en presupuesto militar y mantener a las poblaciones, en el caso de Colombia y de Marruecos, a sus propias poblaciones en situación de paranoia constante, y con ello justifican también violación a derechos humanos. En el caso de Israel generalmente cíclicamente suele activar la vena palestina porque esa es la vieja confiable. En el caso de Marruecos e Israel, hay ahí, Vicente, un modelo colonial del siglo XIX, aunque en Marruecos es más reciente, pero aplica la misma técnica que Israel. Marruecos se quiere quedar con el Sahara Occidental. Sahara Occidental es un territorio de unos 272,000 kilómetros cuadrados que tiene a lo mucho 600,000 personas, pero que está lleno de recursos y de minerales y también de bancos de pesca muy interesantes en el Atlántico. Y Marruecos pues ha trazado ahí un muro verde, trasladado población marroquí para poblar el Sahara Occidental, y esto le ha generado problemas con el Frente Polisario, que es un frente de resistencia a la ocupación marroquí en Sahara Occidental. Lo mismo que hace Israel en Palestina, trasladando parte de la población israelí a Cisjordania y a Jerusalén Este, que es lo que detonó este conflicto que hemos estado viendo, o esta etapa del conflicto que hemos estado viendo, con asentamientos judíos, con presencia del ejército de Israel, con la construcción física de infraestructura como carreteras, hospitales y colonias, que en realidad son asentamientos pues con edificios, como si fueran clubes que se ponen en las cimas de las montañas, y desde los cuales van poco a poco generando lo que se conoce como una política de hechos consumados, para que cuando haya negociaciones y la presión internacional sea lo suficientemente fuerte, Israel se niegue a devolver lo ya construido y a cambio cede terrenos que no tienen cuencas hídricas, terrenos más estériles, y los palestinos pues tendrán que conformarse con esto. Y además de esto, también Israel ha atacado pues mezquitas, escuelas, bibliotecas, hospitales. Me recuerda mucho al Khmer Rouge allá por los años 70, que hacían esto en Laos y en Camboya, y que pues a la distancia eso se considera un genocidio, pero acá tienen algo muy distinto los israelíes, que no tenían los camisas rojas, que es a la prensa y los aparatos de propaganda en diferentes países que les permiten cambiar la narrativa y justificarlo. Por eso
de pronto vemos quienes en los medios de comunicación intentan por todas las instancias justificar la conducta de Israel y nos hacen creer que es Israel el que está asediado por el Hamas y por otras fuerzas palestinas que resisten a esta ocupación. En el caso de Colombia, si te fijas, hay algo parecido, la construcción de un enemigo, en este caso las FARC. Aún y cuando una parte del Estado colombiano en la época de Juan Manuel Santos ya habían aceptado dialogar con la intermediación de La Habana, que La Habana tenía mucha influencia sobre las FARC, las fuerzas revolucionarias, pues este gobierno de Duque, lo primero que hizo, Vicente, fue revertir prácticamente todo lo que se había avanzado en términos del proceso de paz, y han estado asesinando a milicianos que ya habían aceptado de poner las armas, a activistas sociales que habían estado fungiendo como intermediadores de la paz, y también a periodistas críticos de esta vuelta a la violencia. Por lo tanto, los que todavía no se desarmaban dentro de las FARC y otras milicias colombianas, al ver lo que hace el gobierno de Duque con esos milicianos que ya habían depuesto las armas, dicen, pues no, ahora no nos desarmamos. ¿Y qué consigues con esto, Vicente? Mantener una situación militar caótica, una situación de constante violencia. Y aquí viene el asunto, dicen follow the money, sigue la pista del dinero. Colombia ya lleva por lo menos unos 7 u 8 años en que su cúpula militar ha estado cabildeando frente al gobierno colombiano para la renovación de arsenal militar. Entonces el gobierno colombiano decía que 4.200, 4.500 millones de dólares era mucho y que todavía tenían pues buen armamento, buenos tanques, buenos carros de combate, armas tácticas, etcétera, y que no era necesario. Sin embargo, la cúpula militar ha estado presionando por esto. Entonces, cuando políticamente no se puede, lo único que te justifica que sí se renueve es escalar el conflicto. Por eso es que una situación caótica no necesariamente le incomoda a la derecha uribista, que es el que maneja los entretelones de la política en Colombia, y bueno, hasta los mismos periodistas colombianos pro derecha reconocen que Duque es nada más una marioneta y que realmente el Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano, es el que maneja los hilos. Entonces, esas son las características. Una cuarta característica sería que Marruecos, Israel y Colombia son aliados de Estados Unidos, aliados incondicionales, y con ello se rompe, Vicente, esta fantasiosa idea de que Estados Unidos promueve la democracia, de que Estados Unidos revisa el accionar de los diferentes países y su respeto a los derechos humanos. Por el contrario, el Sleepy Biden salió a decir que Israel tenía derecho a su legítima defensa, y también aboga porque en Colombia dicen regresen a las condiciones normales, pero no puntualiza cuáles son las condiciones normales. Por el contrario, dice Colombia es el aliado estratégico de Estados Unidos en Sudamérica. Así que ahí están esos paralelismos, y pasa lo mismo con el Estado de Marruecos, que ha puesto a España en jaque al abrir la frontera esta semana. Muy enojado con España, Marruecos, porque España recibió enfermo de coronavirus a Brahim Ghali, que es uno de los líderes del Frente Polisario, el grupo que comentaba yo, que resistía a la ocupación militar y civil marroquí en el Sáhara Occidental. Les abre la frontera, España se molesta, pone en jaque Ceuta y Melilla, que son ciudades españolas, pero que se encuentran en el continente africano, en la playa del Mediterráneo, pero sí, finalmente están en territorio africano. Pero entonces ahí sí Pedro Sánchez se desplaza a Melilla y a Ceuta y le pone un alto a Marruecos, le dice, si ustedes no contienen la migración, ya no les vamos a volver a dar dinero, justamente en un contexto en el que también lo necesitan. Y es que, Vicente, Europa le paga a Marruecos, o le ha pagado unos 13,000 millones de euros desde el año 2007, justamente para que Marruecos ayude a detener la migración africana, porque resulta que, aunque España tiene 46 millones de habitantes, pues casi 1 millón son marroquíes, y Marruecos es la migración más grande que tiene España de nacionalidades extranjeras. Casi representan el 16% de los extranjeros totales que hay en España, y entonces Marruecos le juega un poco a Turquía del otro lado, le dice, sí, yo les detengo la migración, pero ustedes me pagan abiertamente para yo tener también finanzas sanas. Pero como se enojaron muchísimo porque España recibe a un líder del Frente Polisario, dice Marruecos, aquí les va una muestra de lo que pasa cuando ustedes reciben a los enemigos del reino de Marruecos. Así que nuevamente tenemos la característica, Vicente, mantener el conflicto, mantener una situación caótica para poder justificar dinero de por medio.
Profe, estoy contra el reloj sin censura, pero quiero que también me des tu opinión acerca de esto de la desaparición de poderes regresando a México, porque mucho se habla de la posibilidad de que desaparezcan poderes en Tamaulipas por el caso de Cabeza de Vaca. Tampoco es enchilame otra. Sí, mira, eso lo podemos resumir en 3 cosas, 3 mitos que hay y 3 realidades contrastadas. El primer mito es que el presidente es autoritario y que no respeta la democracia ni las instituciones. ¿Y por qué es un mito? Porque destituir a Cabeza de Vaca o desaparecer poderes en Tamaulipas no es facultad del presidente. El presidente mismo lo ha explicado en las mañaneras, que es facultad del Senado de la República. El artículo 76, la fracción quinta, lo dice claramente y también dice que se requiere, y el presidente incluso lo ha leído en la mañanera. En segundo lugar, el siguiente mito es que el desaparecer poderes en un estado sería una cosa inédita, que no ha sucedido. Y la verdad es que esto también es un mito, porque de 1917, que se creó la Constitución Política, a 1978, que es cuando se aprobó ya como ley la desaparición de poderes que faculta al Senado como tal, y no al presidente, para hacer un contrapeso presidencial, ya ha pasado 6 veces, Vicente. El último fue en Hidalgo, precisamente en el año 78. Entonces, ese es el segundo mito. Tercer mito es que se esté persiguiendo a los adversarios políticos. Oye, si uno por lógica revisara, y eso lo puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera, y qué bueno que Santiago Nieto esté ahí haciendo su trabajo, porque justamente por eso le depositó el voto de confianza, se desmitifica que hay persecución de adversarios políticos cuando revisas y contrastas las actividades que ha realizado, por ejemplo, Cabeza de Vaca como alcalde, como legislador y ahora como gobernador, en contraste con la fortuna que ha amasado. Y por mucho que él diga que era empresario y que es un empresario muy próspero, pues tú recordarás que Duarte de Chihuahua, de 5,000 hectáreas, también decía que era súper próspero, que era ganadero, y después vemos que tiene una lista enorme de dinero, pues que su procedencia, su origen se desconoce. Entonces, la evasión fiscal que le han tipificado, el uso de recursos de procedencia ilícita y la delincuencia organizada, es algo que Cabeza de Vaca debiera presentarse para no ser un prófugo de la justicia. Ahora que ya hay una alerta migratoria del Instituto Nacional de Migración, que ya hay una ficha roja de la Interpol y que prácticamente le han congelado sus cuentas, pues tendría que hacer frente para que se pueda demostrar, deslindar responsabilidades y en su defecto decir, pues no es culpable, y de esta manera todos salimos de dudas. Pero Vicente, se la ha pasado corriendo, se la ha pasado escondido, lo cual te indica que cuando el río suena es que agua lleva. Así es, profe. Como siempre, invito a la gente para que te apoye, para que te respalde. Cerremos con eso, por favor. Quiero invitar a la gente, y te agradezco mucho por el espacio, Vicente, para que nos acompañe en el canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI es un canal de relaciones internacionales completamente gratis para la gente, en donde damos sesiones de geopolítica, de organismos internacionales y de política nacional también. En la descripción de cada video ponemos un link en formato PDF que la gente puede bajar completamente gratis. La gente que nos ve de Estados Unidos sabe que es costoso el material, sabe que no tan fácil se adquiere material de calidad. En cambio nosotros pues aprovechamos el acceso a bases de datos que tenemos para bajar las lecturas, ponerlas en PDF y socializarlas gratuitas, porque finalmente esa es la filosofía, socializar el conocimiento de manera gratuita. Así que pues los esperamos en el canal de Tu Profe de RI, Vicente. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Es el profesor Jesús López Almejo, el doctor Jesús López Almejo, tu profesor de RI, como todos los viernes aquí en Sin Censura. Y